quiero decir como introducción que evidentemente después de escuchar la intervención de Edgar y del doctor Piñeiro, pues ya podrán darse cuenta de la dimensión del reto que tenemos como periodistas por delante con la agenda social que nos acaban de detallar, no solo en el tema de seguridad, sino en el origen de la violencia. Esta agenda que está compuesta por los temas de pobreza, por los temas de violencia intrafamiliar, por los temas de la exclusión, de la discriminación, de la desigualdad que sigue persistiendo en este país y que evidentemente, porque de alguna manera Periodistas de a pie nació por eso, pues en los últimos 6 años fueron excluidos de los medios, o sea, poco a poco fuimos viendo cómo los temas que naturalmente se nos encargan a las mujeres en las redacciones, que tiene que ver con tus niños pobres, con tus mujeres golpeadas, como nos dicen, ¿no? Con tus pobrecitos, etcétera. Bueno, pues esos temas en estos 6 años se fueron pasando de ocupar la página, la cabeza principal o la cabecera principal de los diarios a convertirse en las breves de una columna, mientras las notas de violencia, con un sesgo completamente sensacionalista de prensa de suceso, digámoslo así, nos fue ganando esos espacios. Periodistas de a pie finalmente nace precisamente por eso. Quienes conformamos esa organización pensábamos en realidad que éramos muy malas periodistas y que por eso no nos publicaban, y entonces decidimos dar la batalla desde la capacitándonos para tratar de entender qué demonios estaba pasando en este país y por qué la gente más desprotegida dejaba de ser noticia en México. Y bueno, pues una cosa nos llevó a otra, a final de cuentas de algo sirvió que nos pusiéramos a estudiar un poquito, ayudadas evidentemente por mucha gente, académicos de todos los sectores, amigos de las organizaciones de la sociedad civil, que nos fortalecieron la mirada y pudimos encontrar un punto evidentemente de explicación entre la violencia que estábamos padeciendo y las causas. Y ya para terminar esta breve introducción, producto de eso, producto de ese trabajo que hemos hecho durante 6 años, es el reciente libro que acabamos de presentar como organización, que se llama Entre las cenizas, historias de vida en tiempos de muerte, de Editorial Surplus, que de alguna manera es nuestro sello de identidad como organización. Son historias, son una serie de reportajes hechos por periodistas de a pie, por reporteras que todos los días están en las calles, y que encontramos en todas nuestras coberturas a lo largo de estos 6 años historias que valían la pena contar. Y saco a colación el libro, no solo para hacerle promoción, sino también porque de alguna manera, frente a este escenario de tragedia, como dice el doctor Piñeiro, los periodistas también estamos obligados no a transmitir miedo, como ha sido en la mayoría de los casos en estos 6 años. Creo que este periodismo tan inclinado a difundir la voz única del poder, a difundir la voz única de la autoridad, este periodismo contribuyó mucho a inocular el miedo en los ciudadanos, contribuyó muchísimo a decir no se puede hacer nada. Por fortuna, nosotros que tuvimos oportunidad de buscar los otros rostros de la violencia y los otros rostros de los ciudadanos que la habían enfrentado, ahí en esos profundos pozos de tragedia encontramos luces de esperanza y encontramos historias de esperanza que valían la pena contarse. Y están los casos, los menciono rápidamente, la sociedad civil de Ciudad Juárez, los jóvenes que se organizaron, los raperos que cantan por la paz, las mujeres de Ciudad Juárez, las policías comunitarias de Guerrero, Cherán, la gente que desde los blogs, desde las redes sociales están contribuyendo a hacer un activismo virtual y que de alguna manera también se traslada a las calles.
La historia de Jethro Ramsés en Morelos, este joven a quien asesinó el ejército y que su padre construyó en su memoria una escuela en su estado. En fin, son una serie de historias que tratan no solo de recuperar la esperanza, sino de compartirla y de decirle a los ciudadanos que sí se pueden hacer las cosas de otra manera. Comparto con Edgar la idea de que es desde la sociedad civil desde donde podemos mover algunos temas y desde donde podemos cuestionar lo que pueda ser la agenda de seguridad del próximo gobierno. Y aquí sí ya entro de lleno al tema del periodismo, porque resulta que, pues la verdad, hemos llegado a este momento pues bastante fregados como periodistas, ¿no? Porque no solo tuvimos un doble papel en este sexenio muy complicado. Por una parte, nos tocó estar cubriendo durante 6 años la violencia, dando cuenta de muertos, desaparecidos, descabezados, cadáveres en fosas comunes, en minas, etcétera, etcétera. También tuvimos que contar a nuestros muertos, ¿no? También tuvimos que contar a los periodistas muertos y desaparecidos, que, bueno, en los últimos 12 años ya contamos aproximadamente 70 y 18 desaparecidos. Y a esta situación hemos tenido que agregarle, bueno, pues ahora o recientemente, periodistas que han tenido que salir de sus estados por amenazas, periodistas que han tenido que salir del país, que están exiliados en otros países, periodistas que han dejado sus casas, que han dejado sus familias o que han huido con sus familias, periodistas que han sido corridos de sus trabajos porque los amenazan y entonces se convierten en un peligro para sus propios medios, y periodistas que poco a poco van renunciando en algunos casos a la cobertura. Y hablo de este escenario porque de alguna manera esta esperanza de la que damos cuenta en el libro Periodistas de a pie, y esta esperanza que plantea Edgar frente a la posibilidad de que sea la sociedad civil donde se puedan analizar y discutir distintos temas, pues se pierde porque de alguna manera la prensa y los periodistas es un espacio común de discusión y de intercambio entre la sociedad civil. Si no hay prensa, difícilmente se da esta posibilidad de intercambio y esta posibilidad de discusión pública. Y no hablo de la prensa como medios en general, porque la verdad es que los que vamos a estar siempre siguiendo conferencias de prensa, entrevistándolos, hablando con los diferentes grupos y sectores interesados, involucrados, son los periodistas. Pero los periodistas son la cadena más débil, el eslabón más débil de una cadena que no ha sido tocada en lo que se debe. Cada vez que vamos a un congreso, cada vez que nos invitan a un espacio a discutir el papel del periodismo, pues primero nos tenemos que aguantar que nos digan, no, es que los periodistas están mal preparados, es que los periodistas no profundizan, no contextualizan. Sí, es verdad. O sea, sí habemos un sector grande, ¿no?, de periodistas que debemos responder por esta responsabilidad no cumplida, que ha sido no prepararnos y ir varios pasos atrás de la sociedad civil. Pero hay otro sector de periodistas que sí lo está haciendo, que sí está tratando de caminar y se está acelerando el paso, tratando de alcanzar a la sociedad civil y tratando de ser ellos mismos parte de la solución, tratando de hacer un periodismo con enfoque de derechos humanos, promoviendo soluciones para los ciudadanos que nos leen, etc. Y la verdad es que planteo esta idea porque yo creo que muy pocos de ustedes, o en general, muy pocos se piensan en las condiciones en las que llevan a cabo su trabajo los periodistas. La mayor parte de las veces, sobre todo en los estados, habrá que decirlo, la mayor parte de las veces los periodistas tienen salarios que van de entre 3,000 a 5,500 pesos al mes. Evidentemente estos salarios los obligan a tener 2 trabajos. Casi siempre el segundo trabajo pues es en gobierno, ¿no? Porque el gobierno es el único espacio que tienen como voceros.
Y entonces tenemos periodistas que trabajan en diarios, portales, estaciones de radio, estaciones repetidoras de televisión, y que completan sus salarios trabajando como voceros de la Procuraduría, la Policía, etcétera, etcétera. Tenemos corresponsales de diarios nacionales a quienes les pagan a destajo por nota publicada. Entonces pueden mandar 5 notas al día, pero si se publica una, entonces esa una es la única que se les paga. La mayor parte de los periodistas en este país no tienen cobertura de riesgo. Seguramente recordarán que en Ciudad Juárez incluso, bueno, no solo en Ciudad Juárez, en el resto del país también a la mayoría de los periodistas no les venden seguros de vida. No hay para sus familias ningún tipo de protección y no hay ningún tipo de seguridad social para aquellos periodistas que cubren temas de violencia. A esta situación ya de por sí grave se agregan estas circunstancias laborales de por sí adversas para la mayor parte de los periodistas, se agrega el desprecio social y se agrega además una falta de preocupación por la violencia de la que fue objeto la prensa. La verdad es que a muy poca gente le importa cuando matan a un periodista, incluso a los mismos medios. Hasta hace 2 años puedo decir que la muerte de un periodista o el ataque a un medio no merecía más que algún par de líneas en la prensa nacional, una nota breve quizá. Ya después, pues como que les dio pena, firmaron este acuerdo, ¿no? En marzo pasado, este acuerdo para la cobertura de la violencia, que firman 70 y tantos, 73 medios, y entonces prometen que sí, que todos ellos están muy preocupados, los dueños de los medios están muy preocupados por la situación de sus periodistas, y entonces prometen protocolos de seguridad, prometen códigos de ética en sus redacciones, prometen unirse en una sola voz de condena cuando haya una agresión contra periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues a la fecha realmente no conocemos muy bien cuáles han sido los resultados de ese acuerdo. Lo que sí sabemos es que hay un observatorio que sigue la violencia y que hasta donde sabemos creo que paga Televisa. Entonces, bueno, ahí tenemos, no sé, algunas dudas al respecto de los fines de este acuerdo. Y por otra parte, esta debilidad, este debilitamiento que ha tenido la prensa pensada en la figura de los reporteros, ha tenido consecuencias muy graves en el corto plazo, y yo creo que va a tener consecuencias más graves en el mediano plazo. En el corto plazo, nosotros tenemos bien identificadas una en particular que tiene que ver con el interés común, y que es el silencio en que han caído distintos territorios en el país. Ustedes fíjense en la prensa nacional, cuántas notas aparecen de Tamaulipas, de Zacatecas, de Durango. Coahuila y Chihuahua son caso aparte porque han mantenido como una dinámica de diarios un poco más fuerte. Hay periódicos que han seguido dando la batalla, y no es que ahora colabore para ellos, pero me parece que el Siglo de Torreón es un ejemplo muy claro. El Siglo de Torreón ha sido víctima de por lo menos 2 ataques armados, y ha seguido haciendo su trabajo. Ha puesto en práctica protocolos de seguridad para sus reporteros, para su redacción, pero ha seguido haciendo su trabajo. Pero en otros estados la violencia pues tomó mal parada a los medios en general. Y entonces tenemos un Tamaulipas donde el primer ataque, allí ocurrió el primer ataque a la prensa, fue en 2006 contra el periódico El Mañana. Un compañero quedó paralítico en ese ataque. Fue un ataque en donde 2 personas entraron hasta la redacción del periódico y detonaron 2 granadas adentro. Yo me pregunto qué hubiera pasado si desde ese momento hubiéramos como sociedad tomado en serio la violencia que estábamos. Era un hecho inédito, era un hecho que no debió pasarse por alto, y la verdad es que no tuvo ninguna repercusión. Esa es la preocupación particular, principalmente, entre otras, de periodistas de a pie, el silencio que empieza a instalarse en muchas zonas del país, y que deberá ser responsabilidad de todos, especialmente de la prensa, por supuesto, pero deberá ser responsabilidad de todos revertirla. El problema en este momento es cómo, por dónde empezamos.
La mayor parte de los periodistas allá pues no pueden hacer el periodismo que quisieran. La mayor parte de los periodistas acá tampoco tenemos como mucha oportunidad de entrar en esos territorios. Creo que hay que admitir que se han perdido territorios en este país y creo que hay zonas de silencio que tenemos que recuperar. Y también, la verdad, ayudar a los periodistas y a la prensa en su conjunto a recuperar la dignidad y la responsabilidad social que tienen en este momento. Gracias.